Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Y ahora ya empezamos con nuestras mesas redondas, nuestras mesas de debate. Y la primera, desde luego, viene muy a cuento y está de actualidad y va a estar de mucha más actualidad, por desgracia, en nuestro país durante una larga temporada, porque es la desinformación ante las catástrofes naturales y el cambio climático. Y bueno, como hemos tenido unas cuantas últimamente, no solo la Dana de Valencia, sino también los catastróficos incendios, sequías, etcétera, pues bueno, teníamos que dedicar un espacio a este tema y para ello vamos a contar con, en esta mesa, que ya está aquí, María José Aguilar, nuestra compañera de APIA, que va a ser la moderadora, también con Félix Tena, periodista del programa A Vía Verde en Apunt Televisión. Félix, no sé dónde anda. Ah, por allí, por allí. La Vía Verde. Perdón, pasa, por favor. Y bueno, muchos, sobre todo en Valencia, le habréis visto en pantalla durante la Dana del año pasado. También tenemos a Rubén del Campo, coordinador de área de información meteorológica y climatológica de la EMET. Sí. Pues sí, por aquí, ¿no? Y tú en una esquina y así les ves, o como prefieres. ¡Ay, ostras! Mejor de aquí igual, ¿no? Espera, vamos a... Esto no sé si se puede mover. Ayúdame con esta. Espera, que va Félix. Mejor. Ahí. Ya está. Bueno, esto son cosas de directo. Pero poneros así más, ¿no? Y así os veis más cerrados. Bueno, tras este momento de recolocar el escenario, bueno, pues aquí tenemos a Rubén del Campo, bueno, Félix, por si alguien no le conoce, está aquí. Rubén del Campo, coordinador del área de información meteorológica y climatológica de la EMET. Muchísimas gracias por venir. Y Ferran Dalmau, que es ingeniero forestal y experto en gestión de incendios, otra de las grandes catástrofes naturales que tenemos. Así que muchísimas gracias y María José, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos los que estáis aquí presentes y los que están también conectados por las redes sociales. Antes de presentar y dar paso a los ponentes que aquí me acompañan, me gustaría poner un poco en contexto del por qué esta mesa. En el año 2024, en el 29 de octubre, se sufrió una de las grandes catástrofes climáticas conocida como la Dana, que afectó a la provincia de Valencia, cuyas lluvias torrenciales en las zonas del interior de la provincia desembocaron en que se desembocara la cuenca del Barran de Pollo y del río Magre, cuyas consecuencias tanto personales como en infraestructuras y ambientales pues son de sobra conocidas. Eso fue en el otoño, pero este verano el noroeste de España sufría otra catástrofe ambiental y climática, que han sido los incendios forestales que han afectado a toda esta zona de España, diversas provincias, afectando a grandes espacios naturales de altísimo valor ecológico y arrasando también algunas poblaciones. En ambos casos ambientales y climáticos se deben de lamentar víctimas mortales, por lo que desde aquí nuestro reconocimiento y acompañamiento a las familias. Sin más dilación, paso a presentar a nuestro primer ponente. Vemos aquí representada la cadena de la información, desde que afecta a la información climática y ambiental, desde esa previsión que ya se está generando, una información que debe de ser transmitida a partir de datos científicos y técnicos que son bastante complicados de entender, hasta la gestión de la emergencia y posteriormente transmitirla a la población. Rubén del Campo es licenciado en Biología, pertenece a EMET desde el año 2017, que se incorpora al cuerpo de diplomados
de meteorología y desde entonces formas parte y gestionas las redes sociales y atiendes a los medios de comunicación. Pensando en la Dana, yo recuerdo los días previos de seguir vuestras redes sociales en las que ya anunciabais de que algo se estaba gestando en el Mediterráneo, exactamente cómo iba a afectar y dónde se iban a producir georreferencialmente esas lluvias torrenciales. Era muy difícil de adivinarlo, pero ya avanzabais de que algo estaba sucediendo. Yo me pongo un poco en contexto, ahí dentro vuestros modelos matemáticos, y supongo que se genera un poquito de estrés. Entonces, te lanzo un poco la primera pregunta para que entendamos cómo funciona MED, cómo hacéis esa gestión de estamos ante un evento desconocido, peligroso, cómo hacéis toda la cadena de información, desde que tenéis los datos hasta que avisáis a autoridades y, en tu caso, también a los medios. Y, además, aprovechando el caso práctico de la Dana, entiendo que durante el momento os encontréis con ciertas complicaciones para que vuestra información verídica y contrastada llegue a las personas adecuadas, como los bulos, las informaciones y medias verdades que circulan por redes también os supone un problema para que vuestro mensaje llegue a la ciudadanía. ¿Tienes la palabra? Vale, muchas gracias a Apia por la invitación y a ti por la presentación. ¿Cómo hacemos en AEMET? Bueno, pues existe un plan, que es el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como Plan Meteoalerta, que es donde, digamos, se regula todo este procedimiento, ¿no?, de trabajo, que es siempre más o menos el mismo. Tenemos un equipo de meteorólogos que hacen predicción, llamamos los predictores, que están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre se hace esta predicción del tiempo. Entonces, cuando se empieza a detectar que un fenómeno meteorológico adverso pues puede suceder en el medio plazo, vamos a decir en torno a 5 o 7 días, ya se empieza a prestar un poquito más de atención. Y si se ve que la cosa realmente va a ser seria, se empieza ya lanzando lo que llamamos en AEMET notas informativas, ¿no?, que es un texto, en general, pues un poco libre, en el que se habla pues de este fenómeno meteorológico que puede suceder. Si se sigue viendo que la cosa se confirma o que va a afectar a un área amplia o que es algo extraordinario, como fue esta Dana, ya se lanzan avisos especiales, ¿no?, que es otro texto también que se difunde ampliamente a medios de comunicación, por redes sociales y también a los gestores de emergencias, en el que ya se explica más detalladamente en qué va a consistir, ¿no?, este fenómeno adverso. Seguimos en el tiempo, se va acercando el momento en el que va a empezar el episodio adverso y ya empiezan a aparecer los famosos avisos, ¿no?, con la escala de colores, los avisos que ya concretan más en qué zonas vamos a tener la situación meteorológica adversa. Estos se activan con hasta 72 horas de antelación. Bueno, pues estos avisos, que se difunden a través de la red de alerta nacional de protección civil en un mensaje, en un formato estándar que se llama CAP, Common Alert Protocol, que está estandarizado en todo el mundo y que llega, pues eso, a la Protección Civil Nacional, llega al Sistema Armonizado Europeo de Alertas, que es donde lo coge, por ejemplo, Google o Microsoft, y nos aparece en la barra del ordenador, ¿no? Está ampliamente distribuido y, por supuesto, se difunde a las autoridades autonómicas de protección civil a través de este formato CAP, a través de FTP, correo electrónico, o sea, está multiplicado por 3 o hasta por 4 la manera de difundir los avisos. Llegamos a la emergencia, al momento en sí, el fenómeno se está produciendo, además de que estos avisos se siguen emitiendo, hay un refuerzo telefónico de la información, ¿no? Nuestros meteorólogos predictores están en contacto continuo con los gestores de las emergencias, pues, para dar la información más cercana y próxima posible. Y si hay un CECOP o CECOPI organizado, siempre hay un representante de AEMET. En el caso de incendios, de danas, temporales de viento, siempre hay personal de AEMET. Y esa es la manera de trabajar, siempre igual. Y solo ya el puntito que me comentabas del ruido, ¿no?, que pudo haber. Es verdad que en este caso, hasta el momento en sí, hasta el suceso, no hubo demasiado ruido. El ruido empezó el 30 de octubre, ¿no? Y eso, si quieres, ya después lo comentamos un poquito más, ¿vale? Pues muchísimas gracias por explicarnos la gestión de la información. Es compleja y no es algo que es instantáneo, que se va gestando poco a poco gracias a los modelos matemáticos y a toda la información que tenéis. Y bueno, vuestra
Vuestra experiencia, vuestros modelos son de vital importancia para presentar a nuestro segundo invitado, que es Ferran Dalmau Romira, de Medi21, GSA y Protección Civil. Por poner un poco en contexto y presentaros a este experto, es ingeniero forestal per la Universitat Politécnica de València, con maestría en incendios forestales, ciencia y gestión integral per la Universitat de Lleida. Es instructor también de la Unidad Militar de Emergencias e instructor en la Escuela Nacional de Protección Civil y miembro del Forest Fires Assessment and Advisory Team del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, a través de Medi21, que es la consultora que dirige, estáis adscritos al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que, si no recuerdo mal, se llegó a activar en los incendios de este verano en el oeste español. Bueno, Ferran tiene una amplia experiencia en la gestión y está aquí para hablarnos de la información y de las complejidades de su trabajo en la gestión, en el terreno. Esa información que es información interna, que es recibir información también de la predicción para poder trabajar con seguridad, y además esa información que debes ir transmitiendo a los medios de comunicación para que entiendan lo que está pasando sobre el terreno. Entonces, la primera pregunta es obligada: ¿cómo está fluyendo esta información? ¿Qué problemáticas os soléis encontrar tanto internamente como para que la gente entienda qué está sucediendo sobre el terreno? Y lo más importante, para que tome la sociedad civil, la población, sean conscientes de lo que está sucediendo y tomen decisiones fundamentadas en la información, primero, para que no pongan en peligro su propia vida y, sobre todo, para que no pongan en peligro la vida de los medios que están allí trabajando, que es algo que creo que habéis sufrido este verano. Así que adelante y cuéntanos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La parte de comunicación es siempre importantísima en emergencias. Hay que decir que 5 días antes de que pasara lo de la Dana, ya se había avisado de forma más que evidente de que podía ser una Dana de alto impacto. Eso puso en alerta a muchísima gente, a otra no. Y en cualquier caso, eso es la base para empezar a trabajar. De hecho, por ejemplo, en 2019 hubo una Dana y 2 días antes se había activado el CECOPI. Entonces, es simplemente hay que mirar hacia atrás. La hemeroteca es muy útil para este tipo de cuestiones. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil consagra el derecho de la población a ser informada. Es decir, la población tiene derecho a recibir una información veraz. De ahí la importancia, luego iremos entrando en el tema de los bulos, que cada vez más son un problema de protección civil, del mismo modo que lo es el ruido político. El ruido político, aparte de irresponsable, es un riesgo para la protección civil porque se politizan ciertas decisiones y toda la historia. Entonces, esto al final supone un problema grave. Hemos visto ejemplos como 2019 en Gran Canaria, en el que la gestión de los grandes incendios que tuvo Gran Canaria en 2019 fue un éxito de comunicación, porque había un liderazgo, y esto es fundamental, y muchas veces se confunde la comunicación política con la comunicación de información en operaciones. Es decir, hay una figura que viene del ICS, del Incident Command System, que es la del PIO, el Public Information Officer, es la persona, el oficial de información pública. Es básicamente la persona que se encarga de emitir los consejos a la población. Qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, si te tienes que cerrar en casa, cómo hacerlo, ese tipo de cuestiones. Muchas veces la comunicación por parte de ciertas agencias de emergencia la lleva la misma persona que lleva el gabinete del consejero, la consejera, que es periodista, pero hablaban antes de la importancia del periodismo especializado. Pues efectivamente, es decir, yo no me atrevería nunca a operar a una persona a corazón abierto, porque no soy cirujano. No entiendo cómo un periodista que normalmente está publicando noticias políticas de mi consejería ha hecho esto o lo otro, de repente tiene que pasar a dar instrucciones de operaciones durante las emergencias. Entonces, básicamente uno de los grandes problemas en este momento es la desinformación que existe previa, la falta de conciencia, falta de lo que se llama conciencia situacional de la población, de qué supone la emergencia climática y el cambio climático en términos generales. Hay otro problema que es la infoxicación, o sea, el exceso de información a todas las escalas que hace que, como no llueve en mi pueblo, pues no estoy pendiente de la meteo. Esa mañana mucha gente recibiría en su teléfono alertas a las cuales no hizo ni puñetero caso y siguió con su vida como si no pasara nada. Y luego hay otra cuestión que es todavía más peligrosa.
Y es que la persona, el meteorólogo que publicó 5 días antes los avisos de lo que venía y que era una dana de alto impacto, excepto Guapo, le dijeron de todo. Y es el negacionismo. El negacionismo de los hechos mata y provoca el retraso en la toma de decisiones. Y el negacionismo, mientras eran terraplanistas, antivacunas y tal y cual, no tenían efecto en la sociedad, podía ser gracioso, pero ya llega un punto en el que pierde toda la gracia y pasa a ser un problema grave de protección civil. Pues mira, me ha encantado el término que has utilizado, la infosicación, que creo que me da pie para presentar a nuestro siguiente invitado, bueno, que es de sobra conocido por toda la gente que está aquí, pero bueno, él es Félix Tena. No tan conocido. Es que micro y papeles es complicado de gestionar. Es Félix Tena, licenciado en Ciencias de la Información, periodista con más de 25 años de experiencia en contenidos de medio ambiente y además es crítico musical. Actualmente es el redactor en el programa de televisión La Via Verda de Apunt, que es la televisión pública de la Comunitat Valenciana. Antes de escuchar a Félix, tenemos un vídeo preparado que si lo pudieran poner para que es de la mejor manera de ver cómo ese 29 de octubre y los días posteriores los periodistas tuvieron que cubrir la dana, las lluvias que se estaban produciendo en las zonas interiores y las dificultades que tuvieron para poder trasladar información en tiempo real con imágenes a la ciudadanía. Y yo creo que la mejor manera es ver este vídeo resumen de, nada, 1 minuto y medio. Pues, mientras lo van buscando, ¿no? Pues yo para empezar quería hacer un recordar a las víctimas. 229 víctimas mortales, pero 300.000 personas afectadas en 68 municipios. Las cifras son colosales. Después de todas estas cifras, hay historias personales, humanas, que hacen mucho más grande la catástrofe. En este caso, la labor del periodismo es esa también, contar los hechos más cercanos, su contexto, sus causas, para evitar precisamente tergiversar la realidad, lo que pasó, que no se olvide y evitar la desinformación. Y en eso estamos. Como ha dicho Ferran, o sea, dentro del protocolo de emergencias de la Generalitat Valenciana cita expresamente que los medios de comunicación oficiales han de ser la fuente de información y cita expresamente a Apunt como canal público valenciano, su televisión, su radio y sus medios. Aquí vemos, ya si tenéis el vídeo, vamos y luego seguimos. Pues nada, yo creo que lo mejor es que veamos el vídeo y después del vídeo ya nos puedes contar, porque me parece súper interesante, cuál es el papel de los medios de comunicación, pero sobre todo autonómicos. La importancia de los medios autonómicos como conocedores del territorio. Entonces, a ver si pueden poner... Ricardo Gabaldón, ella es el alcalde de Utiel. La verdad que la situación es muy crítica, es dantesca. Yo no recuerdo haber visto algo igual. Tota aquesta aigua ha de passar irremeiablement per ací. Hem de fer cas, quedar-nos en casa perquè, com bé dieu, la Dana no ha dit la seva última paraula. Hem pogut veure en directe com es desbordava el riu Magret. Un altre dels centenars de rescats que s'han iniciat esta vesprada. És un dels punts on millor es pot apreciar el poder devastador del pas del tornat. Així al Gemesí la pluja no dona treva, ja s'acumulen més de 200 litres per metre quadrat. El temporal ha provocat nombrosos problemes en la xarxa ferroviària. Vallporta és literalment una zona de guerra. 7 hores les que hem hagut d'estar en el mateix punt on hem passat la nit. La situació a Benetússer és molt pareguda a la resta de pobles de l'Horta Sud. Les càmeres en estos moments estan tractant de demostrar. Milers de voluntaris estan creuant-lo per a tractar d'arribar a les zones més afectades per la Dana. Bueno, se ponen un poco los pelos de punta y yo no puedo evitar emocionarme. Lo dicho, Félix, sí que me gustaría el reconocimiento personal a las televisiones autonómicas, en especial a Apunt. Y viéndolo visto, sí que me gustaría que nos contarais la complejidad de ese día en un momento de catástrofe, algo desconocido, algo que no habíamos vivido. Vosotros tenéis la información, lo estabais viendo, pero a la vez estáis recibiendo también
Información, desinformación, medias verdades, o sea, por un lado estáis en el terreno, pero estáis viendo también que están circulando otro tipo de informaciones. ¿Cómo se gestiona desde un medio de comunicación para que a la ciudadanía le llegue esa información que necesita en ese momento, que es la verdad y la información de lo que se tiene también, de lo que se puede aportar? Bueno, nuestra información empezó, la Dana Fumartes empezó el viernes con la información que nos facilitaba EMET, y nuestro servicio de meteorología nos puso sobre aviso. Ya el viernes anterior preparamos un dispositivo especial para cubrir ese fenómeno tormentoso que iba a ser grave. El lunes, ya con una previsión más cercana, yo mismo me tocó entrevistar a José Ángel Núñez, que es el responsable de climatología de EMET en la Comunidad Valenciana. Yo y otros medios. O sea, que esa información ya la estamos aportando el día antes. Y él textualmente nos dice, este fenómeno va a ser mucho más grave de lo habitual por el transporte de esa gota fría, que es una gota fría, a zonas de interior y a zonas de sierra. Eso va a provocar esos fenómenos de inundaciones de ramblas y de ríos, que son las situaciones más peligrosas. Eso nos lo dijo textual. ¿Qué pasa? A priori, yo como profesional en 35 años en la profesión he visto muchas inundaciones, además en la Comunidad Valenciana y en otras partes de España, igual que incendios. Digo, hombre, pues será grave, pero ¿hasta qué punto? Y eso nos lo explicará mejor Rubén. Claro, al final fue un tren convectivo, no fue una Dana, fueron varias. Y como ya un informe de atribución que se presentó en la COP precisamente, dijo, muestra con datos del CSIC que fue un 20% más la fuerza de esta Dana en las zonas afectadas. Bueno, pues ese dispositivo que teníamos preparado, que es lo que me preguntabas, empezó a funcionar desde el día antes. Mi misión, yo empecé a trabajar a las 7:30 de la mañana, ya estábamos informando en directo de lo que estaba pasando. Yo me dirigí a la zona del Magro. Como estaba explicando María José, digamos, las muertes, los desastres lo causaron dos cuencas distintas. El río Magro, un hilillo de agua habitualmente, y el barranc de Pollo y su cuenca, que normalmente no lleva agua. Entonces, ya de madrugada, o sea, sobre las 4 o 5 de la madrugada en Catadau, me hablabas de los medios autonómicos. Claro, al final son los medios de proximidad, todos conocemos gente, los alcaldes, por ejemplo, es una fuente de información directa. Ya teníamos vídeos a las 4 de la madrugada de lo que estaba pasando en Catadau, que cayeron 185 en una hora, litros por metro cuadrado. Y yo fui allí y estaba lloviendo a mares y ya se había desbordado el río. Ya vimos rescates a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, y estamos informando en directo de ello. Rescates, recuerdo un chaval que lo sacaron de un coche ya a punto de gas. Bueno, sigue la cosa, para de llover y a la 1 hora nosotros empieza a llover. Estamos en una zona además que se produjeron varios tornados. Se fueron la cobertura, no podíamos seguir informando en directo, lloviendo a mares, y decidimos intentar volver a la televisión. Vamos, ponernos a salvo, básicamente. A esa hora ya teníamos noticia de un desaparecido mínimo, sobre a mediodía, que fue un camionero que fue la primera víctima mortal que estaba cerca de allí. Total, intentamos volver, los pueblos ya no se podía pasar porque los ríos ya atravesaban las poblaciones, en esa zona de la ribera. Intentamos volver por una montaña, pero era peor, porque las rocas, o sea, se había convertido en cataratas y el río de repente entra en la carretera. De hecho, una furgoneta que va delante de nosotros acabó en el río después, como supimos. Intentamos volver, al final conseguimos cruzar 2 puentes que luego colapsaron y cayeron en Carlet Algemesí. Llegamos a la televisión sobre las 6 de la tarde, tardamos unas 3 horas y pico en hacer 40 kilómetros, lloviendo a mares, y ahí, bueno, ya, por lo que me preguntas de cómo estábamos trabajando, al final pones en cuarentena también muchas informaciones que te llegan. Ya hablo sobre las 5 o 6 de la tarde, entonces ya muchos compañeros estaban incomunicados, habían perdido sus casas también, no podían llegar a trabajar, y entonces yo digo, bueno, pues yo si queréis me voy a Torrent, que Torrent es una ciudad de unos 90.000 habitantes que estaba cerca. En Torrent ya teníamos informaciones de posibles víctimas, de calles inundadas, y digo, bueno, pues chico, yo me cambio de ropa, pues ya estamos mojados todo el día, todos. Y vamos para allá, con otro cámara. Total, llegamos a una autovía, todo colapsado, a la altura de Paiporta, Aldaya, y entonces el agua empieza a entrar en la autovía. Intentamos contar el caos que había circulatorio, pero no había manera, lo que pudimos es huir de allí. Entonces llegamos a otro punto y continuamos informando, o sea, no nosotros, todo el dispositivo que continúa en marcha a pesar de la falta de cobertura. Y entonces ya comprobamos que en Torrent, que era nuestro destino, no se podía entrar. Y entonces, informando a la ciudadanía de eso, luego nos confirmaron que gracias a eso, pues claro, había un problema también circulatorio. Si la gente no dejaba de moverse, eso, la falta de información, hubo un problema, aparte de la desinformación, es la falta de información que se transmitió a la población.
nosotros estábamos informando, pero claro, ya en las poblaciones, una vez se fue la luz, María José es una de las afectadas. Claro, exacto. Yo escuchándote, y lo hemos hablado un montón de veces, pienso en la dificultad que vosotros tuvisteis para poder transmitir la información, la falta de información que percibíamos la población civil, y entre medias, ¿no?, cómo empiezan ya a circular informaciones, desinformaciones y bulos que van rapidísimos. Yo creo que empezaron más al día siguiente, que ahora iremos a eso si queréis, ahora corto ya y seguimos con los bulos, que hubo muchos. De hecho, hay un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que informa que 3 de 4 bulos eran intencionados para crear, para básicamente poner a la población en contra de sus instituciones, de todas. Y bueno, y ahora hablemos de algún bulo en concreto. Eso es un estudio de... Y ya para acabar, nos consta que la radiotelevisión pública salvó vidas, porque en muchos sitios ya no había televisión, como pasó en el apagón, así lo entendemos todos, pero la radio sí funcionaba. Entonces, el 112 no daba abasto. Entonces, la gente nos llamaba a nosotros, a la centralita. Entonces, a través de la radio, oye, que hay uno ahí que está colgando, a ver si lo podéis ayudar. Y así se salvaron vidas. A través de esos contactos, a través de la radio. Y eso pasó esa noche. Claro, yo también, yo veía lo que veía. A mí también, cuando hablamos de poner en cuarentena todo, yo estaba en un punto y de repente, pues allí había gente que parecía Walking Dead, gente andando, no sabía dónde ir, no podía llegar a su casa, había perdido mucho su coche, no sabían. Y ya nos llegan informaciones de, mi padre está en la torre, es una pedanía de Valencia ciudad, que el agua le llega por la primera planta y ha visto coches arrastrándose. Vio el vídeo y digo, yo lo pongo en cuarentena, claro. ¿Tu padre dónde ha sacado ese vídeo? Preguntando en esas circunstancias. Y llamo, intento comunicarme con la base, digamos, pero nosotros tenemos un sistema con varias tarjetas y pude, pues hombre, sí, dirígete hacia allá. Claro, ya no pude llegar. El agua nos empezó a entrar en el coche, sonó la alarma esta, a esas horas. 8:15. Y tuvimos la suerte de, bueno, por casualidad, un pueblo que está un poco más elevado, y entonces el agua pasaba de largo. Y allí pasamos la noche, hasta el día siguiente. Y al día siguiente ya fue cuando nos fuimos, en realidad, las dimensiones de esa catástrofe, porque ahora hablamos que casi fue horrible mientras pasaba, pero peor lo que continúa pasando a día de hoy. Porque si queréis podemos hablar de la reconstrucción, que igual lo que hace falta es una deconstrucción, porque hay infraestructuras que se han vuelto a construir como estaban y en el mismo sitio. Entonces, bueno, eso la verdad es que daría pie a otro congreso que sería interesantísimo. Pero bueno, escuchándoos a vosotros, aquí tenemos una cadena perfecta, la predicción, la gestión y la transmisión de la información a la ciudadanía para que esté informada y tome decisiones desde la información y el conocimiento. Pero sí que me gustaría, antes de dar paso al público, que estoy segura que está deseosa de preguntaros, creo que es momento de hacer un poco de balance después de lo que se ha vivido, tanto la Dana como los incendios forestales y demás. Quizás sería momento de hacer un poco de balance, dónde se están produciendo esos cuellos de botella, vosotros que estáis en la emergencia, gestionando esa emergencia, cuáles son vuestras demandas, tanto de la comunidad, digamos, más científica, para que os mantenga a vosotros alerta, y desde vosotros también el tener esa disponibilidad de poder transmitir un mensaje para que le llegue a la ciudadanía. ¿Dónde están esos cuellos de botella? Y luego a mí se me ocurre, un poco pensando en el análisis DAFO, ¿no?, de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Las redes sociales y las nuevas maneras de comunicar, ¿son una amenaza o son una fortaleza para los periodistas, para los investigadores y centros oficiales, para la gente de emergencia? Y por último, siempre hablamos de redes sociales y nuevas tecnologías a la hora de comunicar, pero después de la experiencia de la Dana me gustaría también que pusierais el foco en los medios tradicionales, porque son los que al final llegan a las personas mayores. No nos olvidemos de que en la Dana muchísimas personas mayores estuvieron completamente aisladas y la televisión pública valenciana, la radio y demás era su único contacto con una realidad que nos desbordaba a todos. Entonces, si os parece, os dejo aquí para
para que discutáis sobre el tema y... Vale. Dijo Deming, un estadístico, que sin datos solamente eres otra persona con una opinión. Entonces yo, como venía a un entorno de periodistas, saqué unos datos. Miren, el 50% de la población española vive en menos del 4,6% del territorio. Es decir, de los 8.130 y pico municipios que tiene España, la mitad de la población vive en 125 municipios. O sea, la población está concentrada en grandes núcleos. Cualquier emergencia que afecte a ese gran núcleo, incendio de Tres Cantos en Madrid, Dana en Valencia, el día que se pegue fuego Collserola, en Barcelona, va a tener un alto impacto poblacional. Con lo cual, primera cuestión, sin alertas tempranas, estamos perdidos porque cuando empiezan a caer las comunicaciones, la gente está perdida. Entonces, primera cuestión, ser conscientes de en qué entorno vamos a vivir a partir de ahora. Hemos tratado al clima de una forma determinada y el clima nos va a devolver ese trato en los próximos años, en las próximas décadas. Entonces, el 90% de nuestro país es agroforestal, con lo cual, pero tenemos una población que está desnaturalizada. La gente urbanita no sabe cómo reaccionar. Yo, el día del apagón, lo primero que hice fue llamar a mi familia, decirles, tenemos unos minutos antes de que se caigan las comunicaciones, volved todos para casa porque no sabíamos por qué se había ido la luz. ¿De acuerdo? Entonces es importante. La desinformación intencionada debería de empezar a equipararse al terrorismo. Es decir, el hecho de que Iker Jiménez, me alegro, no conocía a Carlos, me ha encantado. O sea, yo tengo una diapositiva igual dedicada al señor Jiménez, ¿de acuerdo? Periodista, pero propagador de bulos malintencionados. No es neutral, es totalmente intencionado y de hecho es un peligro para la protección civil. Porque todos recordarán que había centenares de muertos en el Bonaire. El Bonaire había bebés muertos en el aparcamiento del Bonaire. Correcto, correcto. Entonces, el Bonaire tenía un plan de autoprotección. El Bonaire activó su plan de autoprotección, la seguridad del centro evacuó el aparcamiento y, en ese sentido, el plan de autoprotección hizo lo que tiene que hacer un plan de autoprotección, que es minimizar las víctimas mortales. Además, el que conozca el Bonaire, que es un aparcamiento gigantesco y una piscina grande, tarda mucho tiempo en llenarse, lo cual le da tiempo a la población a moverse. Sí, estaba pensando... Sí, claro. Bueno, todos no. Nosotros, por ejemplo, nosotros 24 horas antes, mi equipo asesoramos ayuntamientos. Es decir... Sucedió, recuerdo que además era un fin de semana que el bulo ya estaba en marcha, digamos, y de repente ya todos caímos. O sea, yo vi como 20 medios internacionales, desde CNN, Reuters, la RAI, toda España, allí en la puerta de ese... Sí, pero al final... Y lo que te quiero decir es que llegando allí ya te contaba la gente de Bonaire que se había pasado la noche encima de un techo y dice, no hay nadie. Y los que habían entrado dentro, bomberos, en ese caso de Cuenca, pues, había de toda España, y hemos entrado 20 veces, ahí no hay nada. En cualquier caso, porque los bulos también hacen que se dediquen medios a lugares donde a lo mejor no hacen falta. Entonces, por eso es importante, primera, una cuestión que se ha echado en falta en algunas emergencias, y eso provoca un divorcio sociedad-servicios de emergencia, que es el liderazgo. Es decir, tiene que haber yo pongo el ejemplo de 2019 porque... en este caso, un técnico de emergencias lideró aquel episodio, como lo ha hecho AEMET, y AEMET es un perfil fantástico para bloquear gilipollas, con perdón de la expresión. Es decir, al final yo sigo mucho a AEMET porque me sirve para bloquear de forma preventiva a muchísima gente con la que no tengo ningún interés en interactuar. En cualquier caso, como somos una especie presuntamente sapiens, deberíamos de empezar a plantearnos el hecho de que en el periodismo que se hace, lo comentaba antes, a las órdenes del poder, de quién me paga, al final lo que genera es propagación de bulos. Y esa propagación de bulos en la vida política ya es peligroso para la democracia, pero cuando hay una emergencia en curso... Y me gustaría acabar con 3 cuestiones. La primera, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper dice que no se puede tolerar a los intolerantes, no se puede tolerar a los que vierten bulos para generar ruido mediático. En ese sentido, los mensajes orientados a la opinión política o de la sociedad son un peligro para la protección civil. Y hay una cuestión muy importante. Cuando hay una emergencia en curso, la ley establece que existe la obediencia debida. O sea, los medios de comunicación deben cumplir lo que dice la dirección de la emergencia. Si no lo cumplen, son hasta 600.000 euros. O sea, la obediencia debida cuando hay un plan de emergencias activado es algo fundamental. Y ustedes, como profesionales, tienen la responsabilidad de exigir a los medios que les hacen mucho daño a los periodistas y al periodismo, que se vaya a por ellos.
Porque es no se puede tolerar eso. Es un problema de primera magnitud en materia de protección civil. Nosotros 24 horas antes, a mi empresa, a mi equipo, les dijimos, no vengáis mañana. Si nosotros, que no somos nadie, pudimos avisar a ayuntamientos, activar los planes municipales para que la gente no fuera al colegio, y eso hace que la gente se quede en casa, y eso genera un efecto en cadena, ¿cómo es posible que las agencias oficiales no lo puedan? Y luego, lo último, me horroriza ver a periodistas sin equipos de protección en los saraos. Sí, ríanse, pero quiero decirte, cuando muera un electricista electrocutado junto a una farola, o que le dé una pedrada a un volcán, o que se queme en un incendio, con lo cual exijan a sus empresas, los de prevención de riesgos laborales no están solo para dar por saco y que tengas la esponjita para el ratón, o sea, habrá que prever unas botas, un chaleco, algo de alta visibilidad, porque al final el periodismo también gana credibilidad cuando el profesional parece profesional. Sí, no, eso teníamos equipo. Lo que pasa es que desbordó todas las previsiones. Y en caso, por ejemplo, de incendios, ya que, como sabes, ya no pasamos del PMA, del puesto de mando avanzado, ya no te vas a la aventura a buscar el fuego. Eso ya no existe. Aún hay que sí, que se mete donde no toca, pero... Bueno, pero que ya hay un criterio, como dices. O sea, ya, por lo menos en medios serios no hacemos nada. O sea, intentas buscarlos de lejos, las llamas. Pero claro, ese día desbordó todo, como sabemos. No, totalmente. Lo de la Dana es otro episodio aparte. Bueno, a ver, en el caso de la predicción, ¿no? Es verdad que hay una instrucción en curso y que ya deja bastante claro que había información, como es más que obvio. Pero bueno, siempre se pueden sacar algunas lecciones, ¿no? O algo que mejorar, y claro que sí. Lo primero, se dijo, ¿no? Cuando sucedió la Dana, el equipo de atribución de efectos del cambio climático a fenómenos concretos, pues ya dijo que esa Dana había sido un 20% más intensa por el cambio climático y con el doble de probable, que no es poco. Con los incendios forestales algo parecido, ¿no? Los incendios no los enciende el cambio climático, pero las condiciones favorables a grandes incendios forestales sí que las hace más propensas el cambio climático, y también había un estudio que decía que como un 20% más probable. El cambio climático, tú decías, ¿nos afectará? No, nos afecta. Ya está aquí, y estos estudios de atribución así lo demuestran. Entonces, claro, hay que ponerse las pilas en cuanto a la ciencia para mejorar los pronósticos. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿a raíz de la Dana habéis hecho algo? Y digo, no, porque esto se hace a largo plazo. Ya desde antes de la ocurrencia de la Dana se mejora de manera continua. Está ahora la tercera generación del Meteosat, que es un pastizal lo que le cuesta a España lanzar estos satélites a escala europea. 40 millones de euros, que es la tercera parte casi del presupuesto de AEMET, va a los satélites. Se está renovando la red de radares para hacerlos más completos y que nos permitan vigilar mejor las tormentas, la red de estaciones meteorológicas. O sea, todo eso se va sustituyendo, pero son programas de mejora continua a largo plazo. En cuanto a la comunicación, tenemos el plan Meteoalerta, y es verdad que es un plan que está muy enfocado a los gestores de las protecciones civiles, pero que se difunde ampliamente al público en general a través de medios, redes sociales y demás. Y una lección aprendida para nosotros es que a lo mejor nosotros lanzamos el mensaje y no tenemos que dar por hecho que el público general lo vaya a entender. O sea, cuando ponemos estos tuits, mucho cuidado que van a caer más de 200 litros, pues para un meteorólogo 200 litros es muy obvio que se va a liar. Para un gestor de protección civil seguramente también. Pero ya estamos cambiando esos mensajes, y en redes sociales sobre todo, que van al público en general, más que los 200 litros o los 500, ya ponemos mucho cuidado. Puede haber inundaciones, crecidas repentinas, aléjate de cauces. O sea que vamos ya explicando más el impacto que una cifra, porque eso es verdad, pues que el público lo va a entender mejor. Así que estamos trabajando en esa línea de enfocar más nuestra información a los posibles impactos que a dar un dato que para un meteorólogo, pero que para el público. Y hay otra cosa. Ese dato, perdona, eso nosotros, por ejemplo, intentamos ponerlo en contexto, que es lo que me refería antes. 185 litros en una hora en tal sitio y su intensidad. Y otra cosa, abundando en lo que dices, también lo que está pasando a raíz del cambio climático son la focalización de los fenómenos en lugares muy extremos y en poco. Es muy difícil. Bueno, es que ahí en Turís, que fue un punto concreto, ¿no? De la cuenca del Pollo, ¿es? O de Magro, que me lío yo todavía, eso José Ángel es el experto, ¿no? Pero 800 litros por metro cuadrado en 14 horas, que batió todos los récords de España en 1, en 2, en 3, en 6 y en 12 horas de lluvia. O sea, fue una situación excepcional, que a veces nos dicen, no lo previsteis. Digo, no, por eso trabajamos con umbrales,
porque ya sabemos que cuando caen más de 180 litros por metro cuadrado se puede producir una situación catastrófica. Cayeron 800. ¿Es un error en la predicción? Bueno, también en la misma zona donde había aviso rojo, por más de 180 litros por metro cuadrado, hubo zonas que cayeron 4 litros por metro cuadrado, ¿no? Ahí está el concepto de... Marcha, sí, ahora. Hay otra cuestión también interesante de tener en cuenta, comentaba Rubén, ¿no? El tema del cambio climático. Sí, a ver, ya podemos correlacionar cambio climático y generación de incendios forestales. Por cada grado que, hay estudios ya que lo acreditan, por cada grado que se calienta la atmósfera hay un 12% más de rayos. Más rayos, más probabilidad de incendios naturales. Sabemos que hay más volumen de agua precipitable en la atmósfera por el calentamiento de los mares. Más volumen de agua precipitable en la atmósfera, inundaciones, o sea, precipitaciones más intensas que van a provocar más problemas. Y ahí los medios de comunicación tienen una labor pedagógica previa. Y ahí yo les... O sea, a mí muchas veces me tratan de experto, ¿de acuerdo? Yo no me considero experto. Llevo 25 años en esto y no me considero experto. Para mí, al final, la idea que yo tengo, y conozco aquí a algunos periodistas desde hace muchos años, el experto al final, yo tengo la sensación de que para muchos periodistas es el que le coge el teléfono cuando está apurado para entregar la crónica a tiempo. O sea, y automáticamente es el mejor experto del mundo mundial, porque es que tengo que entregar esto para las 3 y si este me coge el teléfono es experto. Porque yo para ser experto en danas en cuestión de 2 horas, ¿vale? O sea, y yo jamás ni de experto en incendios ni de experto en danas. ¿Que he estudiado esos fenómenos? Sí. Por eso es importante hacer pedagogía. El periodismo ambiental, la información ambiental, tiene que relacionar incendios, calentamiento de los mares y del general, precipitaciones, porque forma parte de un todo, forma parte de un ciclo. Y al final todo el ruido que nos meten, que es un ruido malintencionado, lo que hace es complicarles la tarea a esta gente. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa privada. Cuando a mí alguien me toca las narices, yo lo bloqueo a tomar por saco, de la presión. Es decir, no tengo problemas en ese sentido. Pero trabajamos para empresas y para ayuntamientos prestando un servicio que bebemos de AEMET y de verdad, si alguien conoce algo de la ciencia, que lo diga. Si alguien tiene una alternativa que sea mejor que el conocimiento y la ciencia, que lo diga. Pero claro, Copérnico y Galileo tenían razón, pero la masa crítica los obligó a retractar. Y es el riesgo que corremos. Tener razón y tener datos no es suficiente, porque la masa crítica nos puede fastidiar muchísimo. Sí, es cierto lo que dice Ferran. Muchos llevamos muchos años predicando en el desierto, nunca mejor dicho, poniendo contexto a lo que está pasando. Y recuerdo la cuenca mediterránea va a ser la más afectada del mundo a causa del cambio climático. Eso lo llevamos, yo no, o sea, como ha dicho alguien, yo tengo las preguntas, yo no tengo las respuestas. Yo doy voz a la gente que sabe, como aquí dicen que no son expertos, pero para mí lo son. Bueno. Y hablando de eso, intentamos trasladar eso, hacer esa traducción. Y muchas veces también lo que pasa, por lo que decías de que me hable que sabe, que también hay que saber comunicar. O sea, si coges un científico que te habla, pues no sé, de las isobaras y no sé qué, entonces, pues hay que ir al grano, lo que está haciendo Rubén, que está haciendo. O sea, ya es una EMET, en la Comunidad Valenciana, que tengo más contacto, ya tienen claro eso. Pero yo hacer una base de datos de expertos Una base de datos de expertos acreditados, es decir, que tuvierais los periodistas una base de datos española o nacional o europea de expertos que realmente sean expertos. Pues si me preguntan sobre energía nuclear... Pues yo creo que lo único que no me ha quedado del todo claro es los medios de comunicación ahora, actualmente, con los medios que disponéis, humanos y tecnológicos, en base a estas dos catástrofes ambientales y climáticas, sabiendo lo que sabéis, ¿estáis preparados para lo que está por venir? Porque el cambio ha cambiado, el clima ha cambiado y esto va a afectar social, ambiental y económicamente. Sí, después de estas catástrofes ha habido siempre hay que sacar algo positivo de las lecciones. Y entonces es que, por lo menos la audiencia se ha reconciliado con su televisión pública. Nos veían más. Y hay un dato científico muy importante, que es que íbamos a los bares y ya se veía Puno otra vez. Eso antes no. Entonces, si tú vas a los bares y ya ponen la televisión autonómica que había desaparecido porque la cerraron en 2013, eso significa que la masa social ya está volviendo a ver. Claro, al final, no solo APUL, o sea, los medios convencionales públicos, además tenemos la obligación de hacerlo, contrastamos las informaciones, vamos a las fuentes y en eso se basa todo. O sea, porque tú puedes tener 1 minuto y medio o 10,
pero no puedes transmitir una información falsa o semifalsa, o que no has, sobre todo que no has contrastado. Claro, y en eso estamos, o sea, y esa profesionalidad se le debe exigir, pero ya se presupone en el medio público. Y esa, digamos, rigurosidad que tiene un medio público como el nuestro y los demás, que se ha demostrado en esta DANA, en concreto en esta catástrofe, que sí que ha habido una respuesta y la gente se ha dado cuenta al final, bueno, que ahí sí que había información, y de las redes sociales, que hablamos ahora o después. Bueno, yo creo que vamos a dejar espacio también para que el público pueda preguntar, y si me lo permitís, unos segundos antes de dar paso a vuestras preguntas, sí que me gustaría resaltar el papel de la televisión autonómica APUNT en aquellos días de incertidumbre, por poner sosiego en mi persona, personalmente, a través de la información veraz de lo que estaba sucediendo. Estuvisteis a pie de barro, o sea, dentro del barro, nunca mejor dicho, y mostrasteis una fotografía completa de todo el territorio y de la magnitud. ¿Por qué digo que pusisteis sosiego, que me aportasteis sosiego? Porque pude entender lo que estaba pasando y entendí y comprendí que tenía que tener paciencia, porque l'Horta Sud, la Ribera, el Camp de Túria y muchas otras comarcas estaban destrozadas, las infraestructuras críticas estaban completamente destrozadas, y teníamos que ser pacientes para que llegara esa ayuda que no llegaba, y la echamos muchísimo de menos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias a APUNT, y muchísimas gracias a EMET y a Medi21, y damos paso ya al público para que disfrute de vosotros. Mientras llega el micro, aprovechando lo que has comentado de APUNT, me gustaría también destacar el trabajo del equipo de meteorología de APUNT, ¿no? Con Victoria Rosselló a la cabeza, Joan Carlos Fortea y todo el equipo, que bueno, trabajamos mano a mano con ellos, sobre todo mis compañeros de AEMET en la Comunitat Valenciana, y que hicieron un trabajo excepcional. Victoria Rosselló y Javi Miró y compañía salvaron a mucha gente ese día. Salvaron vidas. Bien. Aplausos. Hola, buenos días. Soy Jorge Molina, de Apia. Decía Félix que hablemos de redes sociales. Quiero manifestar una opinión y lanzar el debate, una clara opinión. A día de hoy, las redes sociales son, sin duda alguna, un factor muy negativo globalmente, ya sea en política, ponen presidentes como Trump, ya sea en criminalidad, estafas, etcétera, ya sea en ciencia y divulgación. La falsedad, estamos haciendo un congreso sobre falsedades que nos ganan 20-0, y digo 20 porque igual en los 20 años que llevamos de redes sociales, contundentemente la mentira y el bulo está ganando a la verdad. He pensado mucho en esto, he pensado cómo se puede solventar esta situación que nos sobrepasa. Nuestra voz, ha habido el ponente inicial, ha dicho cuántos seguidores tiene Trump, que es un medio de comunicación en sí mismo, y cuántos tenía la CNN. Nuestra voz está solapada. Lo único que se me ocurre es lo que hizo el propio Trump, que es crear su propia red social. Igual la idea, y lo digo en serio dentro de mi escaso talento, es que se cree una red social de fuentes fiables, controlado su acceso como divulgadores de información. Se puede consultar, se puede leer, pero no pueden entrar los Iker Jiménez, ni los odiadores. No pueden entrar a divulgar contenido. Es lo único que se me ocurre, porque con las redes sociales, por más que haya empeño magnífico, como el que hace AEMET, que soy un fiel seguidor de AEMET, compulsivo seguidor de AEMET, me encanta la meteorología. Gracias. Y te felicito, Rubén, a ti y a todos. Igual, por mucho esfuerzo que se hagan, la única solución puede ser esa. Pero bueno, lo que quiero decir sobre todo es que las redes sociales, vosotros tendréis ahora vuestra opinión, no son a día de hoy un factor del que decir qué guay que haya en redes sociales. Para los periodistas ambientales no, por lo menos. A ver, yo, estando de acuerdo en que son espacios complejos, sino que se lo cuenten a Rubén y a todas las cuentas de AEMET, que son, lo repito, una mina para bloquear a gente indeseable en ese tipo de espacios,
también considero, primera, a nosotros nos sirven de fuente porque muchas veces la gente sube a esas redes vídeos, fotos y material que es valioso para el seguimiento de un episodio. Y también, por otra parte, creo que no debemos renunciar. Yo hice una pequeña encuesta en mi perfil de Twitter, que es donde más seguidores tengo, la peor red de todas, sobre si me quedaba o me iba. Creamos perfiles de la empresa y de otros en otras redes, pero decidimos quedarnos a dar la batalla, porque al final, si les dejamos todo el espacio a ellos, se genera un submundo en el que solo se escucha su voz. Yo creo que también tenemos que, estando de acuerdo, ya te digo, que entiendo el planteamiento y lo comparto, pero creo que a veces también hay que pelear. Nadie dijo que esto fuera fácil. Las redes sociales, sabéis que la solución va siempre por detrás del problema. O sea, la solución va siempre por detrás del problema. Entonces, creo que tenemos que, si somos sapiens, presuntamente sapiens todos, hay que rascarse la cabecita y pensar en soluciones. Nosotros, como lo hemos hecho, en mi caso, por ejemplo, y 7.000 seguidores es una mierda de seguidores, comparado con Trump y con toda esta gente, o sea, ya yo tener 3 millones de seguidores para poder llegar a más gente. Pocos pero buenos. En cualquier caso, creo que es elaborar mensajes e ir buscando a eso. Igual que los terraplanistas se juntan y hacen piña, pues los que no son terraplanistas ni antivacunas, no llevamos un chip ni 5G, tenemos que intentar, o los del chimtrail. Yo he echado de hablar de los del chimtrail, de que nos fumigan, y es ya maravilloso. Entonces, al final tenemos que intentar esa contrainformación generarla a nosotros, porque al fin y al cabo, si el relato que manda es el suyo, tenemos que intentar al menos contrapuntarlo, por muy complicado que resulte. Y es incómodo e ingrato, pero creo que puede ser necesario en un futuro. Yo creo que de alguna manera hay que intentar hablar su mensaje también, ¿no? El de los negacionistas, porque se dice que dato mata relato, pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hay que hacer un relato atractivo también. Por ejemplo, con los chemtrails famosos, tenemos un compañero, Benito Fuentes, que es de Valencia, bueno, que mete una caña espectacular, ¿no? Con datos científicos y demás. Y yo creo que hay que ir por ahí también, porque es la manera. Hay que tratar de no ridiculizar, porque es que, de verdad, nos ha llamado gente a EMET que está preocupada de verdad porque les están fumigando, ¿no? Entonces, pero en serio, hay gente que se lo cree y tiene ansiedad de verdad. Entonces, no puedes ridiculizar por eso a las personas que lo creen. Hay que tratar de que de alguna manera piensen, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan digo, ¿y eso para qué? Digo, ¿a quién beneficia estar ahí provocando una sequía? ¿Para qué quiere el gobierno provocar una sequía? Si es malo también para los gobiernos, van a estar ahí la gente criticando, que no tiene sentido, y hacer pensar así, ¿no? O, por ejemplo, un bulo que discurrió justo después de la Dana, ya lo he contado alguna vez, que tenía, bueno, como bulo era fantástico, porque tenía de todo, ¿no? Era básicamente que un meteorólogo francés, decía él que era meteorólogo español, pero que trabajaba en el Servicio Meteorológico de Francia, sabía que había una conspiración y que la Dana había sido movida hasta Valencia a través de unos radares para beneficiar la agricultura de Marruecos. Claro, tenía todo, el titular para generar. Es verdad, o sea, era fantástico en ese sentido y se hizo hiperviral. Más de 1 millón de visualizaciones en TikTok, en todas partes. Y en WhatsApp, que es lo peligroso, porque WhatsApp nadie lo monitoriza, ¿no? Y por ahí se cuelan cosas. Entonces estuvimos pensando, diciendo, ¿cómo desmentimos esto, ¿no? Y podíamos empezar a hablar de que el radar funciona con una de microondas, que tiene una referencia. Y dijimos, mira, el texto fue: los radares no sirven para mover las nubes. Y con esa tontería, entre comillas, de tuit, conseguimos llegar tanto como el bulo. Bueno, pues es que a lo mejor no hace falta estar ahí horas dándole vueltas a explicar la ciencia, sino que, pues, otro relato, que por lo menos contrarreste de alguna manera. El problema es que hace falta un mínimo. Tú puedes no creer en la ley de la gravedad, pero la gravedad sí que cree en ti. Entonces, al final es una cuestión también de no podemos estar todo el rato discutiendo la ley de la gravedad. Y ahí yo creo que a nosotros nos pasó con el incendio de Hawái, que fue un incendio terrorífico. Lo habían provocado con una ARP, un arma de estas de alta intensidad, que el arma existe, ya saben que todo bulo tiene una parte de realidad. Entonces, ese arma de haces de energía concentrada, o sea, tipo láser, existen y desde el espacio habían provocado un incendio en Hawái para perjudicar al turismo y tal y cual. Entonces, no es algo que nos esté pasando solo a nosotros. Lo que pasa es que, como me ha gustado lo de que España se sustenta en un bulo, al final pues parece que forma parte de nuestra idiosincrasia el hecho de estar máximo odio por la mínima razón, y se ha ideologizado todo de tal manera. Entonces, creo que tenemos que trasladar a la gente que puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Y ahí es donde el periodismo es clave para establecer quién es experto realmente y quién no. Yo este verano, aprovecho que hay un montón de periodistas aquí, he escuchado a expertos en incendios que dices,
esta persona no tiene ni puta idea de incendios. O sea, pero lo han puesto como experto en incendios. Y a lo mejor resulta que ni siquiera, no es que ni todos los forestales somos expertos en incendios, ni... Entonces, creo que también hace falta un criterio de a quién se le asigna el poder de expertos. Porque además yo lo veo en muchas noticias, en la que han puesto antes del plástico también lo decía, según los expertos, claro, es que los expertos es una cosa, claro, ¿qué experto y en qué? Yo no soy experto en química, aunque haya estudiado química en mi vida. Sí, no, para acabar, para interpelar a Jorge. No, estoy de acuerdo en parte, pero en parte no, como han dicho los compañeros, porque simplemente es un nuevo canal. Las redes sociales que han democratizado el acceso a la información para mal, es verdad. Porque, claro, a lo mejor el 80% de la información, lo que pasa ahora es que el bosque no nos deja ver los árboles, al revés de lo que decíamos antes. Pero hay que jugar con las mismas armas. Es como decir, pues en la televisión hay mala televisión, que quiten toda la televisión, suprimida. Pues no. Hay que aprovechar esas armas y, como dice Rubén, pues no, eso no es así, porque los radares, hay que utilizar esas armas para difundir mensajes concretos y que lleguen a esa gente. Yo también, pues tengo un hijo que me dice, lo he leído, lo han dicho en TikTok, pero ¿quién lo ha dicho en TikTok? O sea, lo importante es como decir, en la noticia que habéis puesto de un canal nacional, lo han dicho los expertos. ¿Qué expertos? Eso pasa en un canal nacional y pasa... El problema es que en las redes sociales puede ser, no sé, un troll desconocido que se inventa algo, que es más grave y encima no se busca una responsabilidad. Pero yo creo que hay que utilizar ese mismo canal, que es un nuevo canal. Pues nada, vamos a darle paso a sí, César y tenemos más preguntas. Quería preguntar, eran dos reflexiones. La primera es que pensamos que siempre tenemos certezas y que tenemos todos los medios fantásticos y fabulosos para poder acometer cualquier desastre natural. A mí me gustaría también que entre los técnicos y los responsables llegase el mensaje de que frente a algunos de estos fenómenos no hay posibilidad material de pararlos. No se puede, ni a una dana, ni estos incendios que hemos visto este verano, tendría que decir, esto es absolutamente inabarcable. Un servicio de protección puede llegar a un pueblo, pero si tiene que llegar a 3.000 pueblos en el mismo momento, no va a poder llegar. Y además, si en vez de 3.000 personas tiene 3 millones de voluntarios, tampoco podría moverlos. Digamos que también tendríamos que ser sinceros con los mensajes que damos. Porque la gente dice, ¿por qué no vienen aquí? Si estoy aquí yo con el agua hasta aquí, ¿por qué no viene la gente? Tendríamos que saber ese detalle, yo creo que es importante. Y luego hablamos de informar. Yo algo desde la Dana... Se han hecho ya muy habituales los mensajes de peligro que nos llegan a nuestros móviles, ese que costó tanto que saliera en Valencia. A mí me han llegado ya en emergencias en Málaga, en Barcelona y en Niza, en este apenas un año. Y en las 3 ocasiones yo miraba a mi alrededor y la gente, como dicen los italianos, se la fregaba. No había, te habías hecho en el móvil... Exactamente, o sea, no sirve para nada. Ese mensaje que tanta importancia le damos ahora, que no llegó, que llegó tarde para Valencia, cuando ha llegado tanto en Francia como en España, no sirve para nada porque todos seguimos me acuerdo en Málaga, que había sido la inundación hacía poco, y estaba la gente de bares, en los bares y tal. Digo, vamos a coger un taxi corriendo, digo, ahora está todo el mundo haciendo la cola en el taxi. No había nadie cogiendo un taxi. El problema es que sí sirve. Y para lo que sirve no te va a gustar, pero servir sirve. Espera, un segundo. Espera un segundo, si hacen todas las preguntas y ya directamente respondéis. Espera un segundito, es que hay muchas preguntas y no queda tiempo. Un segundo, chico. Hola. Oye, no, yo quería hacer 2 preguntas rápidas. Me llamo Rosa y soy de Apia. Primero felicitar a nuestro hombre de AEMET por el libro que acabas de sacar precisamente con el tema de la Dana. Has hecho un libro. Ah, ¿no eras tú el que la...? ¿Quién ha sido? Rivera. Ángel Rivera. Rivera, vale, me he equivocado, pero han hecho un libro maravilloso, que es Rivera, que es verdad que se acaba de jubilar, ha hecho un libro maravilloso sobre el tema de la dama, hablando de todos los bulos, o sea, os lo aconsejo quienes queréis estar ahí, porque de verdad que es interesante. Y luego, segundo, yo quería preguntarte a ti, ¿cómo ha quedado, después de que habéis sido acusados como organismo oficial del gobierno central, sanchista y todo esto, qué sensación hay de la reputación en la que ha quedado AEMET, que al fin y al cabo es un organismo científico, quiero decir que depende de quién depende,
pero que en el fondo lo que trabaja es para dar información a quien le toque y tenga el gobierno. ¿Percibís vosotros que habéis perdido, como os han acusado de no dar información, que habéis perdido credibilidad o que se os ha ido? Bueno, lo primero que viene... Mira, dadme un segundo que pregunten todos y respondéis todas de una. Si podéis ser directos a la pregunta sin mayor preámbulo para... Vale. Hola, soy Clara Navillo, también de APIA. Tengo una chispa de preámbulo. Yo ayer estuve mirando precisamente, de cara a venir hoy al Congreso, la diferencia en el diccionario de la RAE y en el Fundeu entre mentira y bulo, y al final viene a ser como aparentemente que parece que más que semántica pueda ser una diferencia filosófica. Entonces, y al hilo de lo que habéis comentado, de que quizá en un momento determinado la información, aparte de decir que van a caer 200 litros, tiene que ser, podría convenir que fuera más concreta y decir lo que pueden ser las consecuencias de esos 200 litros, planteo, ¿no sería también interesante que en algún momento de la cadena informativa, en una catástrofe en concreto, pero bueno, quizá también en general, o bien desde el emisor de esa información o bien desde los intermediarios como los medios, en vez de bulo, en vez de desinformación, en vez de manipulación, que nos ponen a pensar quizá en otra cosa, se dijera directamente que es mentira, que es más, me parece, en mi impresión, más contundente, más clara y que lleva a diferenciar, porque con el bulo te puedes, o con desinformación y tal, quizá podamos ser un poco menos, ya digo que me parece que la diferencia puede ser más filosófica que semántica, pero más radical aparentemente también. Gracias. Bueno, yo creo que podéis responder en un par de minutos. Respondo rápido a la cuestión de la reputación de AEMET. Hubo un estudio, pasa es que ahora no me acuerdo quién lo hizo, pero en el mes de diciembre del 2024 se hizo un estudio reputacional de cómo habían quedado las instituciones y demás a raíz de la tragedia de la Dana. Y AEMET no salía mal parada. Creo que era que alrededor del 70% de la población confiaba, ¿no?, en AEMET, pero, por desgracia, era el sector juvenil entre los 18 y 35 años quienes menos confiaban en los avisos de AEMET, ¿no? Sigue pasando eso, pasa en todo, bueno, lo ha comentado antes Carlos, ¿no?, que tenemos ahí un gap con la juventud que tenemos que ser capaces de alcanzarlos. Pues, respondiendo a César de los avisos, José Ángel Núñez decía siempre, cuando hacía visitas dentro de la AEMET, que les explicaba pues lo que pasó en el 82 de la rotura de la presa de Tous. Dicen, esto no puede, esas dimensiones no pasarán porque hay sistemas de avisos a las poblaciones y el sistema no funcionó, no llegó a la población. Sin embargo, medios muy tradicionales como el cura de un pueblo que tocó las campanas del pueblo de María José, que la gente dijo, pues entonces esto no es toque de ir a misa. Y señoras no fueron a misa y salvaron la vida. Y es un sistema tradicional que funcionó, analógico. El tema de los avisos, totalmente de acuerdo. El tema de la alerta temprana. En esta era de la comunicación, yo creo que estamos más incomunicados que nunca en muchos aspectos, por lo que comentaba antes de la infoxicación, y por lo que tú decías del uso del S-Alert y otros mecanismos similares. Sí sirve para algo, para que el responsable político se tape sus vergüenzas y diga, eso es autoprotección del responsable de... Claro, el problema, se corre el peligro de quemar una herramienta potente, útil, por una cuestión de prevención. Y es que aquí hay una disfunción muy importante, que la dirección de un plan, porque hay que recordar, todavía tiene dudas, que la protección civil en este país es una competencia transferida a las autonomías. No hubiera cambiado nada, porque este verano también ha habido controversia, la declaración de un nivel 3 no habría cambiado la cantidad de medios disponibles. Entonces, hay que hacer más pedagogía, es decir, hace falta que la gente entienda, nosotros en incendios forestales manejamos el concepto fuera de capacidad de extinción. Es decir, fuera de capacidad de extinción significa que ni desplegando la séptima flota lo vamos a poder parar hasta que no cambien las condiciones. 1. 2. La cuestión del triaje. Tú has dicho, es que mi pueblo, claro, al final la gente que tiene un problema, lo que decía antes, la paciencia. Es decir, yo quiero que vengan ya, ahora, a cuidarme a mí y a protegerme a mí. El problema es que cuando el sistema colapsa, cuando un hospital recibe un autobús, que ha habido un accidente en la carretera y llegan 77 pacientes de golpe, hacen un triaje. Y en las otras emergencias pasa lo mismo. ¿Dónde puedo llegar con los medios que tengo y qué puedo hacer donde puedo llegar?
y se funciona así. Y si eso no se forma, y sobre todo yo quería acabar con una cuestión. Hay un refrán forestal que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y vivimos en un momento en el cual cada uno tenemos que elegir si queremos ser ruido o bosque que crece. Pues nada, súper potente esta última frase, gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Félix, Ferran, Román, por este tiempo, por tanta sabiduría, por explicarnos cómo funciona la cadena de la información. Queda muchísimo por aprender, por mejorar y por hacer, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. Muchas gracias por venir y gracias al público y a la gente que está conectada online siguiéndonos esta mañana.